Estás escuchando La Esfera Celeste. La noche del 19 de mayo, Koichi Tagaki se encontraba sentado delante de 4 monitores desde los que controla su ejército de telescopios a la caza y captura de nuevos eventos transitorios en el cielo. Nada nuevo, la misma rutina desde hace muchos años, una rutina que le ha llevado a descubrir docenas de esos eventos y a colaborar en infinidad de estudios profesionales. Y esa noche, cuando terminaba su tercera taza de té, decidió, quizá para saltarse esa insuperable disciplina nipona, avanzar en el análisis de las imágenes que se descargaban sin cesar del observatorio y se percató de algo que había visto más de 100 veces antes que nadie. Un conjunto de píxeles se iluminaban en uno de los brazos de la espiral M101, donde antes no había nada destacable. Se trataba de las primeras luces de una nueva supernova que se bautizaría como SN 2023 IXF. Bueno, parte de la información de esta intro es pura lírica aderezada por un servidor, pero Itagaki descubrió su enésima supernova el 19 de mayo y en esta ocasión el evento tenía algunas características que la hacen un tanto especial. En primer lugar, se dio en una galaxia del Club Messier, con lo que había posibilidades de localizar imágenes de astrofotógrafos realizadas horas antes del descubrimiento del amigo Koichi. Por otra parte, M101 se encuentra solo a 7 megaparsecs de nosotros, con lo que cabía la posibilidad de que en los archivos del Hubble se detectasen posibles candidatas a estrellas progenitoras, cosa que a 7 megaparsecs de distancia me sigue pareciendo alucinante. Por último, y dada la lejanía a la que acostumbramos a observar estos eventos, la proximidad relativa hacía accesible cazar el suceso con equipos muy modestos. Por todo esto, pero sobre todo para entender qué física hay detrás de esa supernova y para entender también qué oportunidades arroja a la astronomía profesional el poder estudiar la supernova más cercana de los últimos 10 años, hemos pedido a Lluís Galvany que nos lo ponga en claro. Y sí, las risas que nos echamos con lo aburridas que son las supernovas de tipo 2 son solo eso, unas risas. Lluís Galvany, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme otra vez. Nada. Muchas gracias a ti por dejarnos que abusemos, como siempre, No te preocupes. de tu tiempo. Oye, en este caso, ya lo hemos hablado antes, hemos escogido un motivo muy concreto para dedicarle un episodio, como es el caso de la supernova que se descubrió recientemente por el inefable astrónomo japonés Itagaki. Itagaki, exacto, que además se dio en una galaxia que es del Club Messier, ¿no? Por así decirlo, en M101, y este es uno de los elementos que quizá la hacen un poco especial, ya nos dirás tú si lo es o no, pero se da en un objeto muy fotografiado, además, bueno, pues sea por distancia o por características del objeto, apuntaba que podía ser relativamente brillante y por eso ser accesible a equipos pues más modestos. A lo mejor se podía llegar a inferir una estrella progenitora, un conjunto de cosas que la hacían pues especial, ¿no? En este sentido. Y bueno, por eso la hemos escogido y en ese sentido, ¿qué te parecería si empezamos, aunque en el episodio 64 ya tratamos más en profundidad las supernovas de tipo 2 y bueno, muchísimas cosas, quien le apetezca lo puede recuperar, pero podríamos enmarcarlo de nuevo y situarnos, ¿no? Cuando estamos hablando de supernovas de tipo 2, ¿a qué nos estamos refiriendo? Uh-huh. Claro, empezamos por ahí entonces. Déjame decir primero que, digamos, los astrofísicos o la gente que se dedica a investigar objetos en el cielo, cosmólogos también, somos muy poco originales, ¿no? Verás que las estrellas se llaman, los catálogos de estrellas, de galaxias, todos tienen unos códigos, ¿no? Cuando se imponían nombres propios
pues era hace muchos años cuando no teníamos la instrumentación de ahora y se descubrían pocos y podías ponerle nombre a las cosas, y ahora es bastante aburrido, ¿no? Y te digo esto llevándolo a lo que me preguntas. Claro, supernovas de tipo 2. ¿Qué quiere decir supernovas de tipo 2? Pues es tan aburrido y tan... Sí, bueno, no quiero decir otra palabra, pero aburrido, que cuando observábamos pocas supernovas, ya no por año, igual por década, pues y teníamos unas pocas, una decena o unas decenas, alguien se dio cuenta que había algunas, cuando se sacaban espectros, ¿no? Que es sacar no la imagen, sino pasar esa luz que llega a la supernova por un espectrógrafo que separa en longitud de onda, y puedes estudiar las líneas de absorción y de emisión, en el caso que haya, de cada elemento, pues mirando la luz en diferentes, eso que he dicho, longitudes de onda o colores. Pues alguien se dio cuenta que había algunas que tenían... bueno, primero que había algunas que tenían hidrógeno y otras que no, ¿no? Y bueno, pues a alguien se le ocurrió... ya que decir, te estoy diciendo de memoria el nombre, pero no sé si fue Minkowski, que le dijo, pues unas de tipo 1, las llamaremos de tipo 1 y las otras de tipo 2. Creo que sí que fue Minkowski. Estoy hablando de los años, no sé, 30 o 40 del siglo XX, ¿no? Estamos hablando que en esa época, pues igual teníamos, pues eso, ¿no? Igual no llegábamos a 100 o 100 supernovas descubiertas, ¿no? Y no todas seguramente o sea, muchas con imagen y pocas con espectro. Y bien, tipo 1 no tienen hidrógeno, tipo 2 tienen hidrógeno. Y eso es lo que a día de hoy quiere decir tipo 2. Tipo 2 simplemente quiere decir es una supernova que tiene hidrógeno, ¿no? Y es la clasificación que hacemos. Ahora si quieres lo hablamos en más detalle, pero tú cuando tienes una supernova que es de tipo 2, lo que sabes es que tiene hidrógeno en el espectro. Es una explosión de una estrella que parece que... Bueno, ya entramos en física, que no quiero entrar porque precisamente lo que quiero decir es que por el espectro tipo 1 y tipo 2. Más adelante, las tipo 1 se dieron cuenta que había diferentes tipos también, ¿no? Una que tenían un espectro que siempre era el mismo y otras que, bueno, cambiaba, ¿no? Y entonces es cuando se divide el tipo 1 en tipo 1A, B, C, ¿no? Primero tipo 1A, tipo B, y dentro del tipo 1B, algunas que mostraban helio y otras que no, pues 1B, 1C, ¿no? Y tienes toda la familia, puedes ir poniendo letritas aquí, y tienes toda la familia actual, que nosotros usamos estas clasificaciones. Pero el punto de toda esta clasificación, y por eso he dicho que es aburrido, es que es una clasificación observacional. O sea, tú sacas un espectro, tienes muchos y ves cosas parecidas. Es lo contrario a lo que ahora diríamos el machine learning, ¿no? Es human learning. O sea, tú tienes 100 espectros, ves 20 que se parecen, otros 20 que tienen hidrógeno, otros 20 que son diferentes, pero se parecen entre ellos, y les vas poniendo numeritos, ¿no? En lugar de 1, 2, 3, pues tipo 1, 2, tipo 1, tipo 2, 1A, 1B, 1C. Después viene el tipo 2P y L, el N y toda la complicación, ¿no? ¿Cuál es el problema de esta clasificación? Que no es física, y por eso antes no quería sacar el tema de la clasificación física, porque a día de hoy sabemos que la gran diferencia está entre el tipo 1A y todos los demás. Claro. ¿No? O sea, parece que tipo 1 y tipo 2 sea la gran clasificación, que cronológicamente fue la primera, y por eso tienen estos nombres, pero la gran diferencia es la tipo 1A y las demás. Es decir, la tipo 1B y la tipo 1C tienen mucho más que ver con tipo 2 que con tipo 1A. Y esto es un poco confuso, pero por eso nos gusta decir clasificación observacional y clasificación física. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora ya estoy avanzando cosas, pero se habla mucho de esta supernova, si es una 2N o una 2P, la 23IXF, ¿no? Bueno, tú tienes tus observaciones y puedes ir infiriendo qué propiedades ves y puedes ponerle etiquetas. Supongo que hablaremos más tarde en este capítulo del podcast. Si se dijo que era una tipo 2N al principio, hablaremos, porque tiene features, tiene emisiones muy estrechas que son características de las tipo 2N, pero no quiere decir que esta supernova sea lo que llamamos una tipo 2N.
también he leído, más bien ¿cómo se dice? Telegramas y así, que si es una 2L, una 2P, bueno, aún no lo sabemos. Eso tenemos que tener la observación y como aún llevamos ni un mes de observaciones, es pronto para decir si tiene un plató definido o si es más rápida, el decaimiento en brillo es más lenta, que es lo que nos gusta. Esto también hablaremos luego cuando hablemos de eso, que a nosotros no nos gusta decir tipo 2P o L. Creemos que es una clasificación también obsoleta, histórica y observacional. Pero bien, respondiendo a la pregunta, que me he alargado quizá un poco porque te quiero dar un poco más de detalle. Esta supernova es una tipo 2, eso se puede decir ya hoy, es una tipo 2 porque muestra hidrógeno. Y hasta ahí podemos decir. Y bueno, ahora ya bien, en realidad ya tenemos más observaciones, podemos decir más cosas. Y si quieres, seguimos hablando. Pero es una tipo 2 porque tiene hidrógeno. Esa es la respuesta corta. Vale, pues sí, yo te preguntaba antes de si ya estabais más o menos convencidos de si había algún subgrupo definido o no, aunque esa clasificación para vosotros en realidad no sea más o menos relevante más que para clasificarlas y ya está. Pero al final nos está contando cosas observacionales, ¿no? Como apuntabas, de lo que ha sucedido ahí, del proceso que ha habido previo a que estallara la supernova y una serie de cosas, ¿no? Y eso en base a elementos, ¿no? O a características que estamos observando. Entonces, más allá de ponerle la etiqueta de la N, la L o la P, ¿en qué punto está ahora? Me comentabas que ahora aún era demasiado pronto, ¿eh? Pero con los datos que tenéis hasta ahora. Claro, ahora está en un periodo que le llamamos aún que es de enfriamiento, en el que aún no ha llegado al periodo de lo que se le llama el plató, esa época que es, digamos, lo conocido que es como un brillo constante durante unos meses, que es la época de recombinación del hidrógeno, ¿no? Pero estamos en un periodo donde, a ver, se podría decir, y tengo la curva de luz aquí delante, que parece que sería lo que se llama una tipo 2P, ¿no? Pero bueno, es pronto porque, como te digo, si la gente tiene un poco en la cabeza, supongo que la gente que escucha este podcast es aficionada o sabe de qué estamos hablando. Esa estrella tiene un brillo que es bastante débil porque es en una galaxia muy lejana, ¿no? Bueno, está casi a 7 megaparsecs, pero bueno, para lo que estamos, cuando el que saca el telescopio fuera y la apunta, verá que las imágenes que se ven por internet no es bien lo que se ve en el telescopio, porque es una galaxia que está, las galaxias están lejos, digamos, ¿no? No son nebulosas de nuestra galaxia que puedes a lo mejor hacer que tienes estructura y tal. Bueno, se puede ver un poquito porque es bien grande, pero está lejos. Entonces, la estrella progenitora o la estrella que explotó, pues con el Hubble la puedes resolver, con los telescopios que tenemos aquí no, y tiene un brillo bastante, bueno, para ser una estrella es brillante, pero para un telescopio, digamos, en la superficie de la Tierra, pues es bastante débil. Explota y los primeros días, bueno, de hecho, en horas, pocos días, su brillo crece mucho, ¿no? Varias magnitudes. Y de hecho creo que el pic el máximo de la curva de luz llegó como casi a magnitud 10, ¿no? O 11 o 10 por ahí. O sea que es bastante brillante, es muy brillante. Con un telescopio pequeño, incluso con cámaras de fotos, pues expones por suficiente tiempo, la ves, ¿no? La supernova. Es una cosa, antes en la introducción lo decías, ¿no? Si era muy importante o que esta supernova. Hombre, esta supernova es la más cercana que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Bueno, está la 14J también, pero es entre la 11F, la 14J y esta son las 3 supernovas más cercanas que hay que estudiarlas, porque es una oportunidad, ¿no? Es una oportunidad que nos da la naturaleza para pues tener el detalle que no podemos tener con otras que están más lejos, ¿no? Nosotros estamos ahora, por ejemplo, desde Canarias sacando espectros de muy alta resolución con espectrógrafos que se usan para estudiar planetas, o sea, para descubrir y para estudiar planetas, ¿no? Que son objetos muy débiles, débiles porque reflejan la luz de la estrella en la que orbitan, pero que necesitas de espectrógrafos de muy alta resolución para ver estas diferencias en el tránsito, las velocidades y tal, ¿no? Pues están usando esos mismos instrumentos para la supernova, cosa que normalmente no usamos para estudiar supernovas, porque las supernovas, bueno, pues puedes llegar, nosotros hacemos
O sea, una supernova de magnitud 14, 15 es brillantísima, ¿no? Siempre estamos entre los 18, 20, si haces cosmología, 24 magnitudes. En cambio, una magnitud 11, pues bueno, hay que tener todos los recursos que puedas metiéndole allí. Y está el director del observatorio de La Palma, no sé si es de La Palma solo, de Canarias en general, director de este observatorio, Rafael Rebolo, dirigiendo como una súper campaña con todos los telescopios, sacando tiempo de donde pueden para sacar cuantos más datos mejores, porque hay que observarla. Ajá. Hay que observarla porque estos datos pueden ser... Hoy los publicamos en estudios, ya han salido 5 o 6 artículos de yo he descubierto en Hubble la progenitora con una imagen antigua. Yo he estudiado aquí cómo hace la subida de la curva de luz. Yo he hecho, bueno, hay varios, pero estos datos, cuando se pongan todos juntos, porque todos los observatorios del mundo están ahora observando durante algunas horas esta supernova, ¿no? Pues se cogerán todos los datos, se pondrán todos juntos y podrás hacer estudios en detalle que con otros objetos no puedes, simplemente porque la calidad de los datos en términos de señal ruido es muy alta, pero órdenes de magnitud comparada con otros objetos, ¿no? Entonces, es importante esta supernova. Vale. ¿Es especial? Pues seguramente no, pero es una oportunidad para estudiar una supernova muy cercana, Vale, que te da ese detalle, ¿no? Observacionalmente especial. Claro. Entonces, te estaba contando que explota, hace una subida de magnitud muy alta, llega hasta magnitud 11, y las supernovas de colapso del núcleo, y en particular estas de tipo 2, lo que les ocurre es que, en comparación con otros tipos, tanto sea tipos 1B, 1C, que son parecidas, ahora si quieres hablaremos por qué son diferentes, como las tipo 1A, que es otra historia, estas de tipo 2, la particularidad que tienen es que el brillo es bastante constante, digamos, o no varía mucho durante entre 50 y 100 días, digamos, desde el máximo, ¿no? Entonces, hay estos dos tipos, tipo 2P y L, que uno viene de plató, de tener una evolución plana y otra lineal, ¿no? Que en realidad, si te fijas, plató, bueno, pues es plano, pero, o sea, es lineal, pero plano, ¿no? Es la misma historia. Y históricamente había pocas supernovas observadas o estudiadas que mostraran, bueno, que había pues, decenas, ¿no? Y veías que unas eran más planas y otras que decaían más rápido, ¿no? Y estas eran las que se llamaban lineal. Entonces, observacionalmente, tú veías, bueno, si se mantiene, le llamaré 2P. Y si baja el brillo bastante rápido, le llamaré 2L, ¿no? Y esto ha sido durante, digamos, años la clasificación observacional que se ha usado para esto. Entonces, ya desde hace 10 años, nuestro grupo de investigación liderado por Mario Amuy en Chile, con un proyecto que se llama Carnegie Supernova Project, que recopiló datos de muchas supernovas de tipo 2, ya mostró que en realidad esta caída de brillo tiene un continuo. O sea, tú tienes objetos que no es que sean planos, incluso que suben en brillo, y otros que caen muy rápido. ¿De acuerdo? O sea, y todo de objetos entre medio. O sea, que hay un continuo en digamos, en el decaimiento del brillo, en la fase de recombinación, lo que le llamamos el plató. O sea, hay platós planos, algunos que suben un poquito incluso, y después, si vas bajando, tienes cualquier pendiente, hasta algunas que van muy rápidas, ¿no? Entonces, lo que nos gusta llamar es lo que llamamos que tienen un declive rápido o lento, ¿no? Y decimos más rápido o más lento, y al final lo parametrizamos con un número, que es el número de magnitudes que cae en 100 días. ¿No? Claro, si el plató es de 50 días, pues es digamos que extrapolamos ese número, pero nos da una idea de la pendiente. Y la pendiente es lo que nos dice si va más rápido o más lento. Claro. Y eso es observacional, ¿vale? Y la gracia es que las tipo 2L, durante mucho tiempo decían, bueno, pues esto es lineal y ya está, y es siempre lineal. Y en cambio las 2P tenían este plató hasta que llegaban al fin del plató, caía muy rápido y había lo que se llama la cola, que es el periodo de la cola radioactiva, ¿no? Porque cambia lo que está dando energía a la supernova.
Pues la gracia de este proyecto, el Carnegie Supernova Project, desde Chile, desde el Cerro Calán, bueno, desde el Observatorio de las Campanas, pero el grupo era de Carnegie de Pasadena en Estados Unidos y de Cerro Calán en Chile. La gracia de estos datos es que eran de tan buena calidad y duraban tanto tiempo, o sea, se observaban las supernovas durante tanto tiempo, que se vio que incluso las 2L, las más rápidas, si esperaba suficiente, al final también tenían una caída. O sea, que se veía que eso era en realidad un plató que caía en brillo muy rápidamente. Vale. En lugar de hacerlo tan lento como las que eran más planas, esto caía muy rápido, pero al final había esta bajada en brillo muy rápida en pocos días y seguía la cola radioactiva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues confirma, buscando, o sea, encontrando objetos que tienen todas las pendientes de manera continua e incluso las más rápidas también tienen plató. Eso quiere decir que esto es una familia, es el mismo objeto en el que hay un parámetro físico, que en este caso es la cantidad y densidad de la capa de hidrógeno en el progenitor al final, que te da una pendiente más plana o más rápida, digamos, más lenta o más rápida. Y fíjate que aquí he puesto la física, ¿no? Porque todo esto tiene después lo que nosotros estudiamos, o sea, tú puedes ser un astrónomo amateur que te gusta hacer las observaciones y ver cómo, o sea, como tú tomas esas observaciones y quieres entender y a lo mejor hacer alguna medida, pero claro, nuestro trabajo es entender lo que está pasando ahí, ¿no? Y como te contaba, es que me sabe mal si estoy haciendo respuestas muy largas, pero por favor. Cuando explota, sube muy rápido en brillo y lo que pasa es que llega al máximo y empieza a caer, pero toda esa fase, digamos, la llamamos de enfriamiento, te he dicho antes. Y llega un momento, seguro que los oyentes que sean observacionales, o sea, que sean astrónomos observacionales, habrán visto que algunas 2P no es que suba al máximo y después sea plano, sino que en realidad bajan un poquito, yo que sé, 10, 20, 30 días, y de repente tienen un punto de inflexión, y ahí viene el plató, ¿no? Vale. Lo que pasa durante el plató es, como he dicho antes, es que el hidrógeno se recombina. O sea, hay una explosión, tú lo que estás viendo al final es la superficie de la estrella. Mientras se va expandiendo, tú estás viendo dentro de la estrella porque cada vez se hace menos densa y vas viendo el interior de la estrella, pero todo ese hidrógeno que queda fuera volando, digamos, se recombina con la luz de la fotosfera que está dentro. No sé si es muy técnico, pero bueno, digamos que tiene que ver lo que está encendiendo o que está emitiendo luz es el hidrógeno recombinándose, ¿no? Vale. ¿Y qué pasa antes? Antes viene esta época de enfriamientos. Hay esta explosión y las capas de fuera se van enfriando. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que cuando esta fase de enfriamiento es muy rápida, pasa que el brillo sube, llega hasta el máximo y allí empieza la recombinación. Entonces tú no ves un cambio de fase. Pero hay veces, y sobre todo como está pasando en esta supernova, que hay mucho material alrededor de la estrella, que le llamamos el material circunestelar, que retarda el enfriamiento, de alguna manera. Vale. Y entonces es como que se sobrepone o tarda más que lo habitual y se sobrepone a la época de recombinación. Y entonces, ¿qué pasa? Que se ve como una subida, empieza a hacer una bajada y de repente un cambio de fase y empieza la parte lineal. Nosotros lo llamamos, o sea, lo parametrizamos con 2 pendientes en lugar de una. Hay veces que solo desde el máximo tú puedes ver una pendiente, sea más lenta o más rápida, y hay otros casos que puedes ver una pendiente y al cabo de 20 días o así, un cambio de fase y ahí empieza la pendiente del plató, lo que medimos como pendiente del plató. Y como te digo, no sé si lo he dicho antes o hablando antes de empezar a grabar contigo, yo creo que hay que esperar aún para ver ya no si es POL o más rápida o más lenta, sino si va a tener este cambio de fase, porque esto aún no se ha visto. Yo al menos lo que estoy viendo en las curvas de luz que estamos sacando ya con diferentes proyectos en los que estoy, es que puede ser que esté empezando esta transición de hace algunos días. Pero esto, como te digo, hay que esperar pues lo menos 50 días, porque la transición no pasa tan tarde. Está al pasar ahora. Estamos ni un mes ni 30 días, pues si pasa, va a pasar estos días o ha pasado hace pocos días. Vale. Y eso lo tenemos que ver. Muy bien.
Muy bien. Oye, y cuando comentabas que, bueno, pues que la proximidad, ¿no?, de este evento nos daba una oportunidad para estudiarlo en detalle, cuando tú comentas que esto nos da la posibilidad de estudiarlo en detalle, ¿ese detalle está en la finura de esas transiciones que estabas comentando tú ahora o en cosas aún más finas? Porque al final una supernova de tipo 2 es como una especie de festival de la física en la que cambian un montón de cosas, ¿no? Las fases anteriores también son como muy complejas y no sé si para vosotros es muy interesante el hecho de disponer de esos datos más finos, por así decirlo, porque hay aspectos muy finos que aún no se conocen bien, o si es por la granularidad de los datos, o ¿a qué se refiere esa finura a la que Ujú. te comentabas? O sea, yo cuando te he dicho o sea, era obligatorio observar esta supernova, pero que no iba a ser especial, seguramente. Ujú. Yo sigo pensándolo, o sea, quiero decir, bueno, no es que haya cambiado de opinión en 10 minutos, pero que eh, sí que con lo que llamas tú la finura de estas observaciones, por el hecho que es tan brillante y que podemos hacer más medidas, hay, o sea, yo no sé si vamos a ver algo nuevo en esta supernova por el Ujú. hecho de tener mejores datos, pero sí que vamos a poder hacer las mejores medidas de cosas que ya sabemos que pasan. Vale. Es decir, si yo tengo una supernova, no sé, muy lejos, digamos, bueno, suficientemente lejos como para poderla observar con un telescopio de 1 metro o 2 metros, yo normalmente pues puedo llegar a sacar una observación cada noche, como máximo, ¿no? Ujú. Porque la evolución no es mucho más rápida que eso. Entonces, ahora esta que es tan brillante, igual puedo sacar 3, 4 observaciones por noche y a lo mejor sí que veo una variación entre noche. Y estoy hablando de curvas de luz ahora, perdona, que no lo he dicho al Vale. principio. Si estoy sacando curvas de luz en diferentes filtros, a lo mejor puedo ver unas ondulaciones, unas variaciones que no podía ver con las supernovas más lejanas. Que no digo que esté pasando, porque la verdad que los datos que hay hasta ahora no están tan bien reducidos como deberían, pero bueno, ya se están sacando artículos porque la gente quiere empezar a decir cosas, ¿no? Pero Ujú. tendríamos que hacer la subtracción bien de la galaxia. Bueno, hay cosas más finas aquí. Pero bueno, se pueden llegar a hacer eh, o encontrar algunas cosas que es difícil ver en las otras. Ahora bien, para lo que respecta a espectros, una cosa en la que nosotros estamos interesados, por ejemplo, son es en las líneas que son muy estrechas, no las típicas de hidrógeno de las tipo 2 que son muy anchas y vienen de la eyecta de la supernova interaccionando y tal, sino bueno, de hecho también, también viene de la eyecta interaccionando, pero de las que son, de las que te da idea no de la estrella en sí, sino del material que hay alrededor. Ujú. Y eso, como son capas de material que están, digamos, no muy compactas, pero en una zona muy particular, no tienen unas velocidades muy diferentes, como por ejemplo el material que está eyectando la supernova, que en el extremo va muy rápido, pero más adentro va más lento, y eso es lo que hace que la absorción sea muy ancha. Ujú. Son líneas que tienen velocidades muy concretas y por lo tanto son líneas muy estrechas. Ujú. Y puede haber diferentes capas, ¿no?, de este material. Entonces, lo que normalmente en un espectro de baja resolución, que es los que obtenemos normalmente, veríamos una absorción ancha. Cuando eres capaz de observar o tener la suficiente calidad para enseñar ruido, tener mucha señal, mucha luz que te llega y estudiar esa absorción, en realidad lo que ves es que hay varias muy estrechas. O sea, hay varias componentes y eso, Ujú. estudiándolo y viendo las diferentes velocidades, puedes decir a qué distancia de la estrella están diferentes capas de material, Vale. ¿no? Y eso es lo que, no es que sea nuevo, porque eso se ha hecho en algunas otras supernovas, igual no tan cercanas, pero cercanas también. Pero en esta lo podrás hacer mucho mejor, ¿no? Vale. Y es parte de lo que te estaba contando de Canarias. Yo estoy colaborando con un grupo del IAC que tienen los datos estos de este espectrógrafo que se usaba para planetas, que son órdenes de magnitud en términos de resolución más precisos que los que usamos normalmente. Y ahí vemos diferentes componentes y estamos midiendo pues las velocidades de cada componente y eso se puede convertir en
distancias a las que este material está de la estrella y primero interacciona con una, después con otra vez así, y estas mismas líneas se desplazan y tú las ves separadas. Y puedes pues estudiar, por ejemplo, pues el material aparte del material de ese tipo o sea, los elementos de ese material que está alrededor de la estrella, pues sí puede ser que sean eyecciones de la estrella antes de la explosión, cuándo pasaron y otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que la hace interesante, que puedes hacer unas medidas que son muy difíciles de hacer en otras. Vale. Pero vamos, me sorprendería que hubiera algo que no supiéramos. Vale. Porque además, antes te he dicho que era aburrido la clasificación en tipos, pero es que estas tipo 2 también son, no quiero decirlo porque si me escuchan los compañeros, pero para mí son las más aburridas, ¿no? Porque son las que sabemos exactamente lo que está pasando. O sea, sabemos lo que está explotando, qué tipo de estrella. Sabemos cómo explota, bastante bien o muy bien. Bueno, no sé, es como no hay un... Vale. ¿Sabes? No es como las 1A, por ejemplo, que son las que usamos más para cosmología, que sabemos que son enanas blancas, pero no sabemos bien cómo explotan. Tenemos 2 o 3 opciones. No sabemos bien qué es lo que está explotando, una enana blanca, pero en qué composición y si la explosión es interna, superficial, bueno, hay muchas incógnitas, ¿no? En estas tipo 2, en realidad, son las que conocemos mejor. Sin llegar a ser al 100%, pero que son las más normales. Además, lo más típico es que explote una supernova tipo 2. O sea, de todas las supernovas, las que más hay son las tipo 2. Vale. Es decir, es lo más común. Las más aburridas, ya lo digo yo. No, bueno, sí, vale, no lo he dicho yo, ¿eh? No, lo digo yo. Oye, si me lo permites, déjame volver otra vez a la parte observacional y aparcar un momento la física o no, ya veremos, porque, bueno, en el grupo de observadores de supernovas, pues como que evidentemente era un objeto que se está siguiendo, y yo a Juan Luis González le dije, oye, que voy a hablar con Luis, no sé si hay alguna duda o alguna curiosidad que tengamos para comentarle, y como Juan Luis es de esas personas que sabe mucho, va y me sale con un tema relacionado con la polarimetría, que es algo que evidentemente queda bastante lejos de las pretensiones y posibilidades de los astrónomos no profesionales, ¿vale? Y en ese caso, bueno, yo creo que es interesante porque hemos estado hablando todo el rato de fotometría multibanda y curvas de luz, de espectrometría, y aquí aparece otra técnica, ¿no?, para deducir cosas a partir de calidades de la luz, ¿no?, ciertas cualidades, que en ese caso es la polarización. ¿Nos podrías introducir un poco qué es eso de la polarimetría, qué información nos aporta? Y si en este caso, bueno, me has comentado antes que aún no habéis tenido la posibilidad, ¿eh? Pero bueno, cuéntanos un poco qué aporta esta técnica. Bueno, la polarimetría, básicamente... bueno, déjame decirte primero que yo no soy un experto en polarimetría, vale, pero tengo colaboradores. O sea, es que esto de la astrofísica es muy complicado. Entonces, tú tienes que ser experto en algo y tener amigos que sean expertos en lo demás, ¿no? Seguro. Ser experto uno en todo es muy difícil o imposible. No, pero no esperamos ninguna expertise, Luis. Esperamos a alguien que nos lo cuente. No, yo os puedo dar muy a boc gros, no sé cómo se dice en castellano. A grosso muy modo. Por encima, ¿no? A grosso modo. Bien, la polarimetría básicamente lo que consiste es en separar, enfocar la luz que te está... No enfocar, no es bien la palabra, pero de hecho la gente que se dedica a esto seguramente que tiene filtros polarimétricos o puede conocer filtros polarimétricos que los vas girando y entonces te entra solo la luz, digamos, en una orientación, donde el campo eléctrico está en una orientación particular, ¿no? Entonces... porque la luz cuando no tienes no la filtras por este tipo de filtros polarimétricos te llega pues campos en todas las direcciones y tú ves toda la luz que está emitiendo esa fuente, ¿no? Entonces si tú haces polarimetría normalmente lo que se hace es poner uno de esos filtros donde tú solo dejas pasar parte de la luz que está enfocada, o sea que está orientada en ese ángulo del filtro. Y es una luz más, no decirle limpia o sucia, ¿no? Pero es un tipo de esa luz, ¿no? De esa orientación. Entonces tú lo que haces es tomar
una imagen con esa orientación y vas girando tu polarímetro y tomas, pues, o en o sea, en 90 grados, ¿no? La perpendicular, o vas tomando diferentes ángulos, ¿no? Y tú la imagen que ves es muy parecida, o sea, es la misma, porque lo que pasa que al pasar por un filtro es más débil, ¿no? Tienes que integrar más tiempo. Estoy hablando de, por ejemplo, en imagen, ¿no? Porque Sí. puedes hacer polarimetría de imagen o polarimetría de espectro también. Vale. Y al final lo que haces, pues si es de imagen, pues puedes hacer fotometría, igual que harías en una imagen, pues fotometría en diferentes imágenes de donde el ángulo de la luz que estás dejando pasar es diferente. Y en lo que respecta a espectros, igual, tú sacarías un espectro en un ángulo, te sacaría la luz en diferentes longitudes de onda, la luz de ese que ha pasado por ese ángulo, y cambiarías el ángulo y sacarías otro espectro con la luz en ese diferente ángulo. Al final, tú sacarías un valor y, bueno, ahí hay una historia más técnica, de los parámetros de Stokes, o sea, haces unos cálculos y al final el resultado, la información que te da la polarimetría, que no te puede dar la fotometría normal, ¿no? Poner un filtro R o G o hacer una imagen con un filtro donde dejas pasar la luz en un rango de longitud de onda, no en un ángulo del campo eléctrico, electromagnético, sino en un rango de longitud de onda. La información que te da la polarimetría tiene que ver con la simetría de la explosión. Es decir, si esa explosión es muy simétrica, en 3 dimensiones estoy hablando, tenemos una estrella esférica y explota, y bueno, es igual en todas direcciones esa explosión, ¿no? Tú verías... Es muy radial, ¿no? Sí, o sea, en la dirección hacia ti y hacia afuera, digamos que la velocidad del eyecta es igual, en las perpendiculares derecha e izquierda también es igual, es una explosión donde con el tiempo lo único que crece es el radio, pero la superficie sigue siendo esférica. Tú no verías diferencia con los diferentes ángulos. Verías en este diagrama que se hace normalmente cuando haces polarimetría, pues verías que no se mueve mucho del centro. En cambio, si por ejemplo es una explosión donde una estrella choca con otra, claro, el choque es muy asimétrico, ¿no? Porque tú tienes es como una pelota de billar, ¿no? O una bola de billar. Tienes una bola de billar en un lado, viene otra bola de billar en otro lado. Bueno, no sé si es el mejor ejemplo la bola de billar porque son choques... muy perfectos. Perfecto, sí, pero ya me entiendes, ¿no? Hay una estrella, viene otra estrella por el lado, choca y produce una explosión, pero claro, esa explosión se da muy asimétrica. Porque, claro, viene de un costado, ¿no? Hay una dirección muy marcada, ¿no? Claro. Entonces, si tú hicieras polarimetría de esa explosión, que es, por ejemplo, uno de los canales con los que podrías producir una supernova tipo 1A, ¿no? Que hay dos enanas blancas más pequeñas que se producen un merger, se unen, ¿no? Digamos que chocan, ¿no? De alguna manera. Esa explosión es muy asimétrica. Entonces, si tú la observas en un ángulo o la observas en otro ángulo, te daría que a lo mejor hay más luz en un sitio que en otro, ¿no? En un ángulo que en otro. Y con eso tú intentas reconstruir, pues no solo... Bueno, digamos, sí, el ángulo que tiene más simetría, por lo que podrías decir el ángulo de visión en la que tú estás viendo ese choque. Vale. Es decir... Si es totalmente perpendicular, pues a lo mejor en un eje verías el mínimo y en otro eje verías el máximo. Si incluso esta configuración podría parecerte simétrica, si imagínate que la estrella choca por detrás, digamos, de lo que tú estás viendo, ¿no? Tú no verías que ha sido una cosa asimétrica, sino que la verías simétrica. Claro. O sea que aquí entra mucho, lo que se ve es la simetría, es lo que mides, y la interpretación viene del ángulo de visión del choque, ¿no? Vale. Entre seguramente otras cosas que ahora mismo no te sé decir, pero eso es lo típico que uno mide con polarimetría. Después, si quieres hacer, por ejemplo, como te digo, nosotros tenemos un programa en Calar Alto que lamentablemente no hemos podido ejecutar para esta supernova porque el tiempo está muy mal, y tenemos otro en el VLT. Nosotros también hacemos polarimetría de galaxias.
Y, por ejemplo, ahí no estás viendo asimetrías en explosiones, porque la galaxia está tal cual, pero puedes tener propiedades de la extinción, del polvo que hay en los brazos. Vale. Esto, no sé, Santiago González Gaitán, compañero mío en Chile y que ahora está en Lisboa, y Antonia Morales, que es profe en la Universidad de Cádiz, son los dos expertos de los dos PIs de estos dos programas, ¿no? Pero bueno, es una técnica que tanto sea de imagen como de espectro es muy similar a la que usamos normalmente para sacar imágenes y espectros de los objetos, pero te proporciona esta información adicional. No sacas exactamente la misma información, pero por lo que te digo, porque digamos que ponemos delante un filtro que solo deja pasar una orientación del campo electromagnético. Vale. Y eso en última instancia nos está infiriendo información sobre bueno, lo digo también a grosso modo, pero la morfología de ese evento. ¿Una explosión más regular o menos, o más abrupta? Sí, te está dando morfología. Bueno, yo lo he llamado asimetría, pero bueno, podrías decir que si esa morfología es simétrica o asimétrica, sí. Vale, muy bien. Bueno, yo creo que queda claro. Oye, y hablando de morfología y de ese objeto, y una de las razones por las que supongo que es interesante que se dé a solo 7 megaparsecs es que había la posibilidad de que se identificara o propusiera, no sé cuál es el verbo, una estrella progenitora, que al menos hay algunas candidatas. Y a mí la verdad es que me flipa que a esa distancia realmente seamos capaces de inferir una fuente puntual. ¿Eso es realmente así? Para que nos lo imaginemos, hay una imagen del Hubble en el que consta un puntito rojo que responde a una supergigante roja que se infiere, o son extrapolaciones. No, así es. Jolín. Esto solo se puede... Por eso es interesante... A ver, cuando esto pasa, yo tengo, no sé, amigos, Morgan de Dublín, por ejemplo, Skyler de Caltech, que son los primeros que van a los archivos y miran esa posición y buscan, ¿no? Y ya la tenemos. Eso es de toda supernova cercana hay el artículo fácil y rápido. Bueno, fácil por lo que te digo, pero es complicado hacer todos los cálculos y tal, pero tú vas al archivo porque, claro, necesitas o bien un objeto, una imagen que se haya tomado antes de la supernova. Claro, el Hubble no ha escaneado todo el cielo, por lo tanto, tú vas allí, a lo mejor no hay imagen. O una imagen, pues un par o 3 o 5 años después de la explosión, ¿no? Claro, esta no la tenemos y ahora apareció un artículo ya, de hecho, creo que hubo el primero de unos japoneses y ahora el de Charlie Kilpatrick, que ya propuso una estrella. Bueno, tú vas al archivo del Hubble, sacas la imagen, en esa imagen, como son galaxias muy cercanas, como te digo, se pueden resolver las estrellas, tú ves los puntitos. Y en la posición hay claramente un objeto rojo donde, bueno, que ahora te explico si quieres como todas las propiedades que se sacan, pero bueno, hay un objeto rojo ahí en la posición y tú dices que propones un candidato o dices que has encontrado un candidato de progenitor, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se sabe que es ese progenitor? Pues ahora es lo que tendremos que hacer de aquí a unos años, que será volver a sacar una imagen del Hubble. Habrá ya programas escritos, propuestas escritas ya por esta gente para mandarlas en las siguientes llamadas. Pues sacar simplemente una imagen en el mismo filtro de ese campo y ver que ese objeto ya no está. Vale. ¿No? Y cuando tú pones antes imagen de la supernova y imagen años después y ves que había un puntito rojo, ahí en esa posición es donde explotó la supernova y en la nueva imagen ya no está ese puntito rojo, pues está confirmada, digamos, ¿no? O sea, hay algunas que aún se han quedado con candidatos porque estamos pendientes de confirmarlas y hay otras que están confirmadísimas. Y además, por eso te decía, no vuelvo a decir que no quiero decir aburridas, pero claro, tenemos decenas de confirmaciones de que las tipo 2 son estrellas supergigantes rojas, ¿no? Y que no ha pasado... Está esta 87A de las nubes de Magallanes, que es una supergigante azul, pero esta es un tipo particular o peculiar de tipo 2. Pero las tipo 2 normales, todas son supergigantes rojas. Vale. ¿No? Eso no tenemos duda y es
diría que el único tipo en el que estamos segurísimos lo que es y sabemos cómo funciona, cómo se crea esa estrella, lo que dura en años, la edad que tiene cuando explota, podemos hacer inferir la masa, los radios, todo, básicamente. Y toda la línea de confirmar, ¿no? Por eso lo de aburridas. Vale. Y bueno, como me oigan mis amigos, de verdad. No, pero que no, ya lo voy a cortar. No, pero ahora me comentabas que de ese micropuntito, bueno, o puntito, ¿no? Que se detecta en las imágenes, por ejemplo, de Hubble, sí que ya se pueden inferir pues, ciertas características, entre otras confirmar el grosso modo, que es una gigante roja, ¿no? Pero quizá aporta datos también del momento, lo digo porque tampoco, ahora no me acuerdo de fecha, pero supongo que el hecho de que esa imagen esté tomada más o menos cerca del evento también aporta un tipo de información u otra, o son tan aburridas que ni eso. Bueno, a ver, es que claro, ves como me he equivocado diciendo aburridas, ¿eh? Porque, a ver, no, siempre hay que ver la belleza en todo, ¿no? No digo feas, ¿eh? Lo digo en el sentido de que son campos que a lo mejor están muy estudiados. A ver, ¿no? hay una cosa que es muy interesante. A ver, digamos, venga, va, vamos a emoción. A darle un poco de emoción, sí. Estas imágenes, no sé exactamente cuáles. Tendría que mirar en el artículo, de cuándo es esa imagen que han sacado donde se ve la estrella. Igual es de hace 10 años. O sea, no tiene por qué ser del día antes ni de hace 3 días, porque las galaxias y las estrellas en tiempos de vida humana no cambian, básicamente, ¿no? A no ser estas que están justo al final, que mira, tenemos la suerte de verlas explotar, ¿no? Si están explotando miles y millones de supernovas cada día, nosotros medimos ahora mismo miles y de aquí poco con el SST millones seguramente, pero si lo divides por el número de estrellas que hay realmente es nada. O sea, el universo es básicamente estático aparte de estas 4 explosiones, ¿no? Vale. Entonces, esto se hace con datos, pues tú miras el archivo y buscas si hay algo, ¿no? Y si hay algo que decir, pues desde que salió Hubble hasta ahora. Te da igual que sea hace 20, hace 10. Sí. O sea, ahí no ha habido... Mira, te lo puntualizo si quieres porque estaban ahora en la página del TNS y, si no me equivoco, esto es del 2002. Pues sí, podría ser, sí. No hay, la verdad que no hay... O sea, del 2002 y si sacas otra del 2020 tampoco vas a ver ninguna diferencia. Vale. Entonces, claro, a ver, tú me has dicho, ¿dice algo si es muy cercana a la explosión? Pues sí, porque estas estrellas no están ahí tranquilas y de repente, pum, explotan, ¿no? Pasan por unas fases, o sea, explotan porque el núcleo, que es de hierro, ya no puede soportar, como no hace reacción nuclear, el hierro por sí solo, necesitas inyectarle energía, entonces se muere, está muerta por dentro la estrella, es un núcleo de hierro, y no puede soportar la gravedad y colapsa, ¿no? Por eso se llama colapso del núcleo. Pero eso no pasa ahora no y ahora sí, o sea, en un segundo. Ahí hay unas inestabilidades en la estrella, seguramente que hace como unas pulsaciones, saca material afuera, o sea, pasa por unas fases, seguro que lleva años, o sea, pasando por unas fases que nosotros no estamos viendo. Y no hablo de millones de años, hablo de tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? La 2009 IP, que tenemos precursores, o sea, llevamos años estudiándola y como es relativamente cercana también, podemos ver pues cambios de brillo de la misma estrella. Vale. Y lo que le llamamos outbursts, que son como explosiones en la superficie, digamos, que subieron el brillo mucho, pensábamos que era una supernova y esto es lo que se llama los impostores de supernova, ¿no? Que en realidad no es que ha flotado la estrella, sino que ha habido una pulsación muy fuerte que ha eyectado mucho material o, pues eso, a lo mejor una explosión superficial que ha hecho aumentar el brillo, pero la estrella sigue allí, pero ahí ya se ve que está en una fase convulsa, ¿no? Vale. Y esto dura años, no dura millones de años, dura años. A lo mejor la hemos descubierto ahora porque todas esas fases eran muy débiles para nosotros y nuestros surveys no la han, ni Tagaki la ha podido ver. Pero bueno, si tú dijeras, no, ahora estamos hablando de este objeto, yo apunto el Hubble desde hace un año hasta ahora allí y miro cómo ha evolucionado esa estrella, seguramente que vería unas variaciones. ¿No? Vería pues que le está pasando algo a esa estrella, ¿no? Y de repente, pum. Eso sería el sueño
el sueño de cualquier, astrofísico de supernovas o investigador en supernovas, de poder saber, bueno, mira, de aquí a un año esa estrella explotará. Claro. Bueno, pongo todos mis recursos a observarla cada día hasta el día de la explosión, porque quiero saber qué es lo que pasa justo antes, ¿no? Claro. O sea, teóricamente sabemos lo que pasa por lo que te cuento. Que no lo hemos dicho al principio, ¿no? Pero las 1A eran muy diferentes, los otros tipos eran parecidos, porque los otros tipos básicamente son estrellas masivas de más de 8 masas solares, hasta 20 más o menos, no sé, eso varía un poco dependiendo de la metalicidad, rotación, de otros parámetros, ¿no? Pero entre 8 y 20 y algo quizá, que, pues bueno, son fábricas de elementos que en el centro, el principio es todo hidrógeno, va quemando helio, el helio se va concentrando en el núcleo, luego cuando llega a suficiente temperatura empieza a quemar helio y empieza carbono y oxígeno y así, hasta que llega hierro, ¿no? Y el hierro, como ya no se puede, por sí solo no reacciona porque necesita energía externa, pues se va quedando la ceniza de hierro en el centro, y como la estrella básicamente es una ¿cómo decirlo? Una guerra entre gravedad y presión de reacciones nucleares, que es estable en el momento que tú ves el Sol. El Sol es estable, ahora está en una época estable, ahora ya hace millones de años y por lo que le queda, en el que la presión de dentro hacia afuera de las reacciones se contrarresta con la gravedad, ¿no? De hecho, lo que hay siempre es la gravedad, y lo que aprieta y sube la temperatura en el centro provoca reacciones nucleares. Y cuando esto se enciende, pues hay como te digo, lo que te decía antes antes de la explosión, pero durante la vida de la estrella, cuando se encienden los materiales en el centro, provoca una inestabilidad. Y entonces, bueno, hay unas pulsaciones y tal hasta que se queda estable, ¿no? Y empieza el ciclo del hidrógeno. Pues cuando sube la temperatura, bueno, empieza a quemar helio y, bueno, hay otra inestabilidad. En cada cambio de fase hay una inestabilidad. Pero bueno, a la que llega a hierro, ahí eso son cenizas para la estrella. Vale. Eso ya no contribuye a contrarrestar la gravedad, hasta que se crea tanto hierro que no se aguanta la gravedad. Y eso pasa en las 1B, en las 1C y en las tipo 2. La diferencia entre unas y otras es que las tipo 2 son las más, vamos a llamarle normales, ahora, no aburridas. Que tienen un no pasa comportamiento nada. más previsible. Sí, bueno, esa estrella que era todo hidrógeno, el hidrógeno, a medida que ha ido creando otros elementos en el centro, se ha quedado más en las partes externas. Ese hidrógeno puede, o sea, si es una tipo 2, ese hidrógeno está allí, ha explotado, y ahí lo ves en los espectros, porque interacciona con la luz que viene de dentro. En las tipo 1b ha perdido esa capa de hidrógeno por diferentes motivos, por vientos estelares, porque hay otra estrella, están en un sistema binario y ese hidrógeno ha sido transferido a la otra estrella, se lo ha ido quitando la otra estrella y ha explotado, entonces ya no tenía hidrógeno fuera y no vemos hidrógeno en los espectros. O incluso podría perder el helio también, ¿no? Podría perder la capa de hidrógeno y la capa de helio por las mismas razones. Y si explota sin helio, pues vemos lo que llamamos una 1C, que no tiene ni hidrógeno ni helio. Vale. Pero la estrella es la misma, es una estrella muy masiva que colapsa porque se llena de ceniza en el centro. Vale. Eso es lo que está ocurriendo allí. Muy bien. Oye, no te queremos robar demasiado tiempo, pero sí que me gustaría que nos contaras un poco. Hace un momento comentabas que hay propuestas, ¿no? Para calls muy concretas para seguir la evolución de esto. Más allá de la fase de supernova, ¿será un objeto que se va a seguir en los próximos años, por ejemplo? Y si es así, ¿qué podemos esperar o qué vamos a observar o qué se va a entender de todo esto? Sí, bueno, ahora, el otro día hablábamos, justo tenía reunión el lunes, que decían que hasta agosto creo que es visible. O sea, ahora va a ser visible, muy brillante, pues yo qué sé, a ver, más o menos. Bueno, relacionado con esto, claro, no te he hablado de las propiedades físicas que podemos sacar de tipos 2P o tipos 2L. O sea, el hecho que sean más P o más L, más rápidas o más lentas, eso a nosotros nos da información de la masa de la estrella, de si es muy grande en radio o no, y luego nos permite predecir a veces, ¿no? Incluso
cómo va a evolucionar. O sea, yo por lo que estoy viendo, que parece muy P en este sentido, o al menos es lo que antes de la transición parece que sea así, puede que no, o sea, esto es predicción más bien, Pues si se va a quedar, si sigue así, seguramente se va a quedar bastante brillante, alrededor de 11, 12, hasta que desaparezca detrás del Sol en agosto. Creo que era julio, agosto. A lo mejor fue al final de julio, no me acuerdo ahora muy bien. Pero de aquí poco va a ese trozo de cielo, ¿no? esa dirección va a quedar detrás del Sol y vamos a estar unos meses sin poderla ver. Cuando, a ver, estábamos hablando de junio, un mes más, yo creo que esto está bien porque cuando lo publiques, no sé cuándo será, a ver si es verdad lo que voy a decir. Pronto, no vamos. Yo creo que no va a llegar a final del plató. No sé si vamos a llegar a ver el final del plató. Vale. Claro, que eso dependerá si el plató va a ser muy largo o no. Si son normalmente la media deben ser 80, 90 días, 80 días quizá. Esto nos da, pues no llevamos ni 30, ponle 60, principios de agosto quizá. Pues muy justito, muy justito. Vale. Después ponle que acaba el plató y si es bastante P, cuanto más P es, más diferencia en magnitudes hay con el salto hasta la cola radioactiva, que ahí es el níquel que está dando energía para iluminar todo esto, ¿no? El níquel que se está sintetizando allí. Pues ponle que al final del plató puede llegar a tener 12 magnitudes, 13, el salto pase a 15, 16 quizá, y luego estemos, pues si la cola radioactiva más o menos pierde que una magnitud cada 100 días, 3 meses, pues igual estamos un año o dos viéndola. Vale. Decaer. Bueno, estoy hablando de los telescopios típicos que siguen, profesionales que siguen estos objetos que pueden llegar a magnitud en fotometría hacer hasta 21 quizá. Pues tenemos tiempo para estudiarla, ¿no? Vale. Y bien, bueno, no sé, a ver, ya veremos, lo escucharemos de aquí a un año a ver si tengo razón o no. Muy bien. O si me he equivocado mucho. Ahí esa previsión. Pero claro, está muy bien porque si es muy brillante ahora, será muy brillante en la cola, podremos seguirla durante más tiempo y a lo mejor sacar espectros nebulares, que son los que pues normalmente en la cola ya pasa la fase nebular, la supernova, y quiere decir que estamos viendo el núcleo, ¿no? Y vemos, en lugar de tener un continuo, como ya es muy frío, no tenemos casi continuo, vemos líneas de emisión del núcleo, de lo que hay dentro de la explosión. Y claro, como podemos estudiar, como será lo que normalmente sería ya muy débil, que no podemos seguirla mucho, aquí será ya aún brillante, a magnitud 16, 17 quizá. Y aún podríamos estudiarla hasta que baje a 21. Entonces ahí podemos sacar un montón de espectros y estudiarla bien. O sea, lo que ahora estamos haciendo de estudiarla muy bien en el inicio, podremos estudiarla muy bien también en épocas avanzadas. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues lo constataremos dentro de un tiempo. A ver, ¿no? ya me dirás. A ver esa previsión. Muy bien. Muy bien, Lluís. Oye, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Y nada, ya esperaremos un tiempo para no agobiarte, pero te llamamos de nuevo otro día. Cuando quieras. Venga, muchas gracias y un abrazo. Que vaya bien. Saludos. Chao. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.